La paz del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Bienvenido a tu encuentro diario con Jesús de Nazaret, con el Hijo de Dios hecho hombre, Dios con nosotros. Él te busca, te sale al encuentro, te llama de una manera muy especial en estos días en los que ya se acerca la Semana Santa. Jueves 6 de abril. El Evangelio de hoy es de San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. Podemos decir que los evangelios de estos días son evangelios para alumnos aventajados. ¿En qué sentido? Que son evangelios que de principio, de primeras, son un poco complejos de entender. Jesús utiliza un lenguaje que es más difícil de entender que el que le escuchamos utilizar en muchas otras ocasiones. Por ejemplo, cuando nos cuenta parábolas es mucho más fácil de entender. Cuando realiza milagros es mucho más fácil de entender. Cuando nos expone su enseñanza sobre muchas cuestiones es muy fácil de entender lo que nos quiere decir. Otra cosa es cumplirlo o no, pero es fácil entenderle. Es fácil saber lo que nos está diciendo, lo que nos está pidiendo. Sin embargo, estos evangelios de estos días son más costosos de entender, de seguirle a Jesús el discurso. ¿Por qué esto es así? Porque estos evangelios de estos días, Jesús nos está metiendo en el corazón de su misterio, del misterio de la Santísima Trinidad, del misterio de su unión infinita con el Padre, del misterio de que Él es Dios en medio de nosotros, pero que Él no es el Dios solo Él, sino que es Dios en comunión con el Padre, que son un solo Dios. Nos está enseñando poco a poco muchas cosas muy profundas. Y entonces, no puede ser de otra manera, su lenguaje es un poco más difícil, porque las verdades que nos enseña son más profundas, pertenecen más a una fe pura. Jesús lo sabe. No creáis que no sabe Él que estos evangelios son más difíciles de entender. Y es que Jesús quiere que para entrar en el contenido de estos evangelios, para entrar en la comprensión de estos evangelios, sea necesario dedicar muchas horas a la oración y a la meditación. Solamente podrá ir entrando en el conocimiento de estos evangelios, en la comprensión de estos evangelios, aquel que se decida a dedicar muchas horas a orar y a dedicar muchas horas a ir poco a poco meditando en su corazón estas palabras de Jesús y comprendiéndolas en su corazón. Y entonces, aquel que se decide con humildad, con perseverancia, movido de un gran amor a Jesucristo, movido de un gran deseo de conocer a Jesucristo, y entonces medita el Evangelio y no se cansa de buscar a
través de la oración, de la contemplación, para ir comprendiendo, el Espíritu Santo se lo va revelando. Porque estos evangelios son más evangelios que se entienden por la luz del Espíritu Santo que por la inteligencia humana. Pero aquel que no se decide a dedicarle tanto tiempo a su Señor, aquel que no se decide a buscar a Jesús por encima de todo, pues simplemente lo lee, dice, esto no hay quien lo entienda, cierra el Evangelio y se va a hacer otra cosa. Como hay tantos y tantos cristianos, por desgracia, que falta esa determinación total por Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos determinamos totalmente por Jesús? ¿Cuántos de nosotros le damos al Señor alma, vida y corazón? ¿Estamos dispuestos a todo por Él o no? Vamos a escuchar el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también. Y tú dices: quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como vosotros un embustero, pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Jesús poco a poco va contándoles más sobre Él. Hemos escuchado en los evangelios de hace unos días que le preguntan a Jesús: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les va respondiendo a esa pregunta poco a poco, día a día. Como cuando tú le preguntas a Jesús: ¿tú quién eres? Entonces Jesús no te responde en un instante, no te responde en un día, sino que te va respondiendo poco a poco, día a día.
Por ejemplo, en algunas ocasiones recibimos alguna carta vuestra, algún correo electrónico, en el que nos hacéis alguna pregunta. Y a veces os respondemos lo siguiente: mira, eso que nos has preguntado, tienes que ir viendo nuestros programas día a día. Y poco a poco lo irás comprendiendo. Poco a poco lo irás viviendo. A veces queremos una respuesta al instante y saberlo al instante, saber hacer esto al instante, saber vivir esto al instante, y no es así. Sino que el Señor te va enseñando paso a paso si tú eres fiel día a día a lo que Él te pide hoy. Ellos le preguntaron: ¿tú quién eres? Y Jesús les va a responder, pero no de golpe, porque no eran capaces de entenderlo, sino que cada día le va a ir diciendo un poquito más. Pero ¿qué ocurre? Que en ese irles diciendo cada día un poquito más, algunos van abriendo el corazón y van entendiendo cada día un poquito más. Pero hay otros que cuando Jesús da un paso adelante para que entiendan un poco más, se cierran, como en el Evangelio de hoy. ¿Por quién te tienes?, le preguntan, y Él les responde: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre. Yo no voy a decir por quién me tengo, yo soy Dios con vosotros. No. Mi Padre es el que habla de mí. Escuchad a mi Padre. Y entonces les va explicando y dice: Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. ¿Qué significa esto? ¿Veis cómo estos evangelios hay que meditarlos, hay que orar mucho porque no es fácil entenderlo? ¿Qué significa eso de que Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día? Y que lo vio, que se llenó de alegría. Es una expresión, ver mi día, una expresión que utiliza Jesús, creo que es una expresión aramea. Ver el día de una persona significa varias cosas. Ver su día de glorificación, su día de triunfo, su mejor día, el día de su gran éxito. Eso significa a veces ver el día de una persona. Ha llegado tu día, decimos nosotros. Hoy es tu día. ¿Qué significa hoy es tu día? Pues hoy es tu gran día, hoy es el día más importante de tu vida, hoy es el día en el que todo lo que tú deseas se va a cumplir más. También significa ver mi día, ver el día del nacimiento de una persona. Por ejemplo, cuando un judío, un abuelo, decía: he visto el día de mi nieto, significa he llegado a ver el nacimiento de mi nieto. He llegado a vivir cuando él nació. He visto su día. Cuando Jesús dice: Abraham saltaba de gozo pensando ver mi día, siempre cuando se dice la expresión ver tu día, significa ver a esa persona en vida. Por ejemplo, hoy es tu día, hoy es tu gran día y yo lo he visto, pues he estado contigo en ese día. Hoy es el día de mi nieto, yo lo he visto, el día que ha nacido y yo he estado allí presente. Ver el día de una persona significa estar con él ese día, vivirlo con él. Cuando Jesús dice: Abraham vio mi día, está diciendo: Abraham
me ha visto a mí, yo he estado con él. Entonces ellos le dicen, pero si no tienes 50 años todavía, y Abraham murió hace siglos y siglos. Y tú dices que Abraham ha visto tu día. ¿Es que vives tú desde hace siglos y siglos para que Abraham te haya visto? ¿Pero qué estás diciendo? Y se enfadan con Jesús. Y Jesús les responde, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Respuesta de ellos, entonces cogieron piedras para tirárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Cogen piedras para tirárselas. ¿Por qué? Porque les responde, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Les está diciendo discretamente, pero con bastante claridad, que es Dios, que Él existe desde siempre. En verdad os digo, antes de que Abraham existiera, hace siglos y siglos, yo ya existía. Yo soy. Y además esa expresión, yo soy, es el nombre santo de Dios. Está diciendo Jesús, yo soy Dios. Yo me atribuyo el mismo nombre de Dios. Claro, entonces ellos dicen, este blasfema, dice que existe antes que Abraham, dice que Él es. ¿Pero qué es esto? Este hombre se está haciendo igual a Dios. Y cogen piedras para tirárselas. Pero ¿no les estaba dando acaso Jesús abundantes pruebas para que creyesen en unas palabras tan fuertes, en una verdad tan fuerte, como Él les iba revelando poco a poco? Sí, les estaba dando pruebas más que suficientes, pero había que abrir mucho el corazón para aceptar que Jesús era Dios con nosotros, que un hombre que ellos veían allí, de carne y hueso, era Dios. No lo creían, por más pruebas que Jesús les daba. ¿Por qué? Porque había que hacerse muy pequeño, humilde, había que tener fe, había que dejar que Dios entrase en tu corazón y en tu mente y la renovase, como le dijo a Nicodemo, si no nacéis de nuevo, no podéis ver el reino de Dios. Que es lo mismo que nos pasa a nosotros. En esta Semana Santa, en estos días, el Señor nos quiere ir llevando más a la profundidad de la vida espiritual, pero ¿cuántos están dispuestos a dar todos esos pasos que hay que ir dando? Como nos dijo la Reina de la Paz el 25 de diciembre de 1989, desde hace años, hijos míos, os he llamado para animaros a una vida espiritual profunda, en la sencillez, pero sois tan fríos. Por tanto, hijos míos, aceptad con seriedad y vivid los mensajes. Y luego continúa la Reina de la Paz diciendo más cosas, pero no nos vamos a alargar por hoy. Solamente que ella también nos transmite hoy esa queja. Yo os llamo a una vida espiritual profunda a través de los mensajes que os doy,
pero encuentro vuestros corazones muy fríos. Querido hermano, querida hermana, abre tu corazón. Deja al Señor que te enamore. Deja al Señor que te cambie la vida. Deja al Señor que sea Él todo para ti. Permítele a la Reina de la Paz enseñarte a vivir en santidad y que tu vida sea de Dios y para Dios y que no quieras otra cosa. Hacen tanta falta hoy personas que lo den todo por el Señor, que lo den todo por la Reina de la Paz. Pues en este jueves nos vemos con Aránzazu en el programa Vive Medjugorje. Y yo me despido hasta mañana si Dios quiere. Nos vemos también en Conversando con Dios. Que el Señor te bendiga y que la Reina de la Paz te bendiga.